hablar de educación, vamos a hablar de colección, sobre todos estos artículos interesantísimos de nuestro pasado en cuanto a la educación y que tanto nos han ayudado a crecer y aprender. Saludamos para ello a José Antonio Mañas, coleccionista y bueno, y una persona muy destacada en ese Museo Andaluz de la Educación. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de saludarte y con muchísimas ganas ya de saber qué nos vas a mostrar hoy. Bien, pues hoy vamos a empezar a mostraros algunas de las secciones del museo para que la conozcáis un poquito más y vamos a empezar hablando de los primeros aprendizajes que todo alumno, todo chico, toda chica hacía cuando empezaba en su colegio, que eran las primeras letras, los primeros números, ¿no? Entonces, en el recorrido que vamos a hacer por esa zona, esa vitrina que recoge todos esos elementos, vamos a conocer, vamos a ver todos los utensilios, libretas, cuadernos, los catones, el palillero, que se utilizaba para esas enseñanzas básicas, que era la escritura, la lectura, y después algunas cosas fundamentales para desenvolverse en el día a día, que eran pesar, contar y medir, y las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. ¡Uy, qué bien! Oye, José Antonio, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué década podemos estar hablando? Bueno, en esta primera zona de la planta inferior del museo estamos hablando desde finales del siglo XIX hasta elementos justo antes de la llegada de la enseñanza general básica, ¿no? Entonces, si vemos ahí las imágenes que está dando mi compañero Alejandro, ahí las vemos. Yo creo que ahora se ven. Sí. Tenéis, pues eso, los elementos para escritura y lectura. Vamos a ver un poquito más abajo, si me enfoca mi compañero, los libros, los silabarios, los catones con los que aprendíamos a leer y escribir. Fijaros, ahí se ve el pizarrín y las pizarritas, los pizarrines y las pizarritas, junto con, que era con lo que primero se aprendía a escribir, junto con el trapo para borrar. Junto a eso tenemos los lápices. Se utilizaba cualquier tipo de papel, no siempre había papel blanco, se utilizaba incluso papel de estraza. Y aquellas personas que ya se manejaban bien, se empezaba con palotes, con círculos, con grafías, después ya pasaban al palillero con las puntas, y había muchos tipos de puntas, se mojaba en tinta, y cada una de esas puntas tenía un tipo de letra distinto. Ahí estamos viendo las diferentes puntas. Oye, que no es que es maravilloso, porque estamos viendo la gran cantidad que pensamos que antes se escribía, bueno, que escribíamos como todo, ¿no? Con ese lápiz, con ese boli, no. Aquí estamos hablando ya de tinta pura y dura. Sí, recordad que en muchas imágenes de fotografía antigua se veían los niños como con baberos, ¿no? Esos baberos se les ponían, aparte de para que no se ensuciaran después y tal, por si les caía alguna mancha de tinta, que después se pudiera meter pues en la lavadora y quitarle aquellas manchas de tinta. Curioso. Ahí veis también los primeros catones, ¿no? Que se utilizaban, y unas reglas, unas plantillas para hacer caligrafía, ahí de cartón y metálica. Más a la derecha de la vitrina vais a encontrar los elementos para el aprendizaje de las 4 reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Todos recordamos, por ejemplo, las cantinelas de cuando éramos chicos, de aprenderse las tablas de multiplicar, ¿no? Aquello de 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. Todo eso se repetía de forma habitual en el colegio. Lo que estamos viendo ahora es un ábaco que servía para aprender a contar, a sumar, a restar, a multiplicar y dividir. También encontraremos en esa misma vitrina los elementos para el aprendizaje del peso y de las medidas, porque un chico o una chica, si aprendía estas cosas básicas, ya se podía poner a trabajar en algún negocio familiar o en algún negocio de su localidad.
Recordad que no todos los chicos y chicas que aprendían estas primeras letras, estos primeros números, después continuaban en el bachillerato, sino que se quedaban prácticamente en esto. Bueno, José Antonio, estamos viendo, fíjate que lo del ábaco es una cosa muy antigua, pero que se está empezando a recuperar. De hecho, los más pequeñitos a forma de juego ya lo tienen en las guarderías y en las clases de infantiles. Ese ábaco se quedó ahí un poco como en el olvido y se está volviendo a recuperar, cosa que me gusta mucho. Sí, sí, es una herramienta muy, muy antigua y que estaba en casi todos los colegios. De hecho, en la zona del fondo, en el aula histórico que tenemos uno enorme de grande, tamaño armario, que es de principios del siglo XX y se utilizaba para ese fin, porque esto sería uno como más personal de alumno, ¿no? También vamos a encontrar en esa misma zona los elementos para medir tanto grano como líquido. Acuérdate que hemos dicho lo de pesar, contar y medir. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, una romana, que está pasando mi compañero Alejandro por ella, y al fondo lo que se ve son las medidas que se llamaba de áridos. Se podía también utilizar para grano, para las medidas que se utilizaban después en el comercio, ¿no? Y más abajo veremos las medidas de líquidos. Son una especie de jarras que cada una de ellas tenía un múltiplo del litro. Todo esto eran elementos que se utilizaban en el aprendizaje básico. Ahí lo tenemos, ¿no? Estas medidas de líquido. También aparecen justo al lado pues las reglas que se utilizaban para dibujar, para todo tipo de medidas que se hacían, ¿no? Y por último, un poquito más a la derecha también, las primeras calculadoras. Esos son que se ven, son los libros de cálculo básico. Un poquito más al centro veréis la famosa caligrafía en este caso es la de Rubio, el cuadernillo de Rubio para las operaciones, ¿no? Muchos de los que nos estarán viendo, que son más mayores, recordarán ese cuadernillo, que había un montón de ellos. Estos son los amarillos, los de cálculo. Estaban los verdes, que eran de caligrafía. Eso es. Bueno, tenemos que decir, José Antonio, que todo lo que estamos viendo son artículos reales de coleccionista, es decir, son artículos no es que se han hecho ahora, sino que son reales, que se han utilizado, que tienen historia y que están muy bien conservados en este Museo Andaluz de la Educación. Sí, todos los elementos que hay en el museo, que es un recorrido por la historia de la educación desde 1857 hasta final de la EGB en 1990, son completamente originales. No hay nada que sea una copia o una cosa simulada. Todos son elementos originales. Recordad también que el museo es gratuito, que la entrada es gratuita como museo público que somos, y que sois bienvenidos para conocer todas las zonas. Hemos empezado por una de ellas, que son los aprendizajes básicos, pero después haremos los aprendizajes de ciencias, de humanidades. También haremos un espacio dedicado a la lectura, especialmente dedicada al Quijote, que se leyó en España en todos los colegios desde 1920, y otras muchas secciones, e incluso visitaremos pues la de tu época, Mónica, la EGB, que está en la primera planta. Maravillosa. Bueno, y además que tengo que ir a verla, porque esa no la he llegado a ver, porque cuando fui no estaba todavía creada. Así que es un museo en crecimiento, que cada vez va creciendo. José Antonio, una pregunta. Hoy nos hemos centrado en las primeras palabras, las primeras letras, en los primeros números, cuando empezamos, ¿no?, a estudiar. ¿Hay algún elemento que no tengas de esa época y que te gustaría mucho conseguir? Lo digo por si alguien nos está escuchando y lo tiene y lo puede aportar al museo, ¿o ya tienes prácticamente de todo? Bueno, vamos a ver, nosotros siempre decimos que el museo está abierto a todas las donaciones posibles. ¿Por qué? Porque hacemos muchas exposiciones temáticas y como tú muy bien sabes, Mónica, después de aquí, que es, digamos, la sede central, nos desplazamos a otras localidades de toda la geografía de Andalucía para hacer exposiciones temáticas, ¿no? Por ejemplo, la exposición de juguetes, que ya vimos hace unos días, está teniendo tantísimo éxito que queremos llevarla a otras localidades.
efectivamente, todo lo que las personas puedan traernos es bienvenido, pero especialmente necesitamos los cuadernos realizados por los alumnos y las alumnas, porque cosas que se compraban sí podemos localizar y tenemos, pero esos cuadernos con aquellos dibujos coloreados que teníamos, que hacíamos y que desgraciadamente se perdieron muchos, ¿no? Eso sí estamos muy interesados, porque es otra forma de ver la historia de la escuela. Bueno, José Antonio, acabas de lanzar una bomba porque estoy seguro que más de uno dirá, bueno, yo tengo un cuaderno muy antiguo y ¿dónde mejor que exponerlo en un museo? En casa guardado no hace nada, ¿verdad que no? Así claro, que... si yo tengo un cuaderno de estos de cartulina verde antiguo, hombre, tiene que ser antiguo, claro. No me vale porque estamos hablando de un museo. Pero si conservo algo de mis padres, de mis abuelos, ese cuaderno lleno de textos escritos, de redacciones, de dibujos, eso sí nos gustaría tener, porque también en la Universidad de Málaga, que ya sabes que es uno de los colaboradores del museo, se están haciendo proyectos de investigación sobre ese tema, ¿no? Los trabajos realizados por el alumnado en cada momento. Y eso sí es muy importante, porque te da otra visión. Un libro como ese que acabamos de ver, de contar, de medir, pues lo puedes conseguir, intentar conseguirlo a través de los distintos sitios en internet o en los rastros y tal, pero los cuadernos elaborados por el chico o la chica en los años 30, en los años 40 o incluso antes, son muy difíciles porque no se conservaban. Claro que sí. José Antonio, como siempre un placer hablar contigo, aprendemos muchísimo y siempre, bueno, pues cada vez que vemos un pequeño rincón del Museo Andaluz de la Educación, pues se queda hecha esa invitación para seguir recreándose y disfrutar y viajar en el tiempo, como siempre digo, y que, bueno, que vuelvan a nosotros todos esos recuerdos y sensaciones tan bonitos de nuestra infancia y de esta etapa educativa. Nos vemos en la próxima, no sé si tienes ya pensado algún temilla de los tantos que tienes ahí. Sí, vamos a continuar, si te parece, con una sección que me gusta mucho, que era la lectura. Cómo se abordaba la lectura en la escuela. Se leía todos los días en el colegio y a primera hora. Y de hecho en algunas de las películas de toda la vida, como La lengua de las mariposas, por ejemplo, se ve a los alumnos, los más pequeños delante, los mayores detrás, cómo ayudaban unos a otros a aprender a leer. Qué bien. Recordaros una cosa antes de irnos, y es que el museo también está abierto los sábados y los domingos. Solo cerramos los lunes. Los sábados y los domingos está abierto por la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea que podéis también venir con la familia, si hace buen día, y después pues pasar una mañana por aquí tomando unas cañas. Eso es, bueno, fabulosa invitación y además ir en familia es mucho más bonito que ir solo, porque enseñamos a nuestros hijos a cómo estudiábamos nosotros y nuestros abuelos, así que es maravilloso que vean que no lo teníamos tan fácil como ellos, que ellos lo tienen ahora todo mucho más fácil, pero también es mucho más bonito antes. José Antonio, gracias y hasta la próxima, ha sido un placer. Igualmente, pues estáis en vuestra casa, cuando queráis os esperamos. Igualmente, gracias.